I want to thank IPCDoc for this opportunity to gather specialists from all over the globe to discuss the matters with the documentation. And I want to thank our speakers, and I want to thank all of you for your interest and time. I'll give the floor to Nathaniel, who is a better speaker in Spanish than me, and he'll introduce our speakers. Thank you, and don't hesitate to ask the questions in the chat or directly after our presentations. Okay. Thanks, Mariam. Y gracias a ustedes nuevamente por unirse con nosotros a esta webinar dirigido en documentación para la conservación y en específico para públicos o audiencias en Iberoamérica. Así como ya lo explicó Mariam, es un trabajo que consiste de colaboración entre CIDOC, entre la Mesa Mexicana de Conservación y especialistas que se dedican desde instituciones museales o espacios de investigación y patrimonio cultural. En esta ocasión, con la segunda sesión, tenemos en específico a dos especialistas del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, a Elba Peniche y a Alejandra Lechuga. Elba Peniche es jefe curatorial del Centro de Documentación Arqueya del MUAC. Es investigadora, además de docente, y como ella se describe, archivera y curadora. Le interesan los cruces entre prácticas artísticas y el archivo. Actualmente, además de ser curadora, es doctorante en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México y a su vez tenemos acompañándonos en esta sesión a Alejandra Lechuga Álvarez, quien es conservadora en jefe de este mismo museo. Ella realizó la licenciatura en restauración por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, con especialidad en arte moderno y contemporáneo. Es también maestra en artes por la Universidad de Wartburg en política cultural internacional y administración. Su especialidad es la sostenibilidad aplicada a las industrias creativas y culturales. También les recuerdo que estas sesiones están siendo grabadas y se colocan en el canal de YouTube de el mismo CIDOC. Cualquier participación también pueden mandárnoslas por chat o también levantar la mano al final de la participación de las especialistas y sean bienvenidas. Con mucho gusto estamos al pendiente de cualquier también comentario o inquietud. Adelante, Elba. Muchas gracias. Alejandra, muchas gracias también por estar con nosotros. Hola a todos, buenos días. Voy a compartir mi pantalla para tener la presentación. Vale. Entonces, hoy les preparamos esta presentación que quisimos llamar Documentar es Conservar. Como ya Natael dijo, vamos a presentar Elba y yo como encargadas pues sí, de la conservación de la colección de archivo documental del museo del MUAC. Entonces, bueno, que está enfocada justo en la gestión de datos y cómo eso nos ayuda a conservar también nuestras colecciones. Antes que nada, les quiero platicar un poco pues, de la estructura del museo, porque pues, es importante para justo el funcionamiento de todo y de cómo logramos que se haga una buena conservación de todas las colecciones. Entonces, como Nat mencionó, yo soy jefa de conservación, entonces estoy a cargo de todo lo que es conservación en el museo y pues estoy a la cabeza del laboratorio de conservación. Pero a su parte soy parte de la subdirección de conservación y registro. Entonces, mi trabajo no está aislado, mi trabajo siempre está en relación con otras personas. Tenemos a nuestro cargo la colección artística, que está conformada por cerca de 2.126 objetos, muchos de ellos conformados a su vez por muchos más objetos de más de 300 artistas, de la colección documental, que Elba les va a platicar mucho más a fondo, y de todas las colecciones en tránsito. Esto es todas las exposiciones temporales que se organizan en el museo, que actualmente se organizan entre 10 y 12 exposiciones temporales al año.
Em, entonces, como parte de la subdirección, tenemos la responsabilidad de hacer el registro y control de toda la obra. Esto significa que tenemos que saber perfectamente todo el tiempo qué obras están en el museo, cuáles están en préstamo, qué obras nos prestó cada una de las instituciones que conforman las colecciones temporales. Y pues bueno, pues para eso tenemos que ser muy ordenados. Básicamente el orden es esencial porque si no, no lo logramos. Tenemos que hacer todo lo que es la gestión de colecciones en tránsito. Esto significa desde contactar a los coleccionistas, hablar con los curadores que están organizando las exposiciones temporales, hablar con otros museos, instituciones, centros culturales, etcétera, hacer toda la gestión de seguros que se hace a nivel institucional, o sea, se hace desde la UNAM, cuando somos nosotros los que estamos pidiendo un préstamo, incluso la parte de transporte. Entonces, pues bueno, es un trabajo muy integral y la parte de conservación se inserta en todo esto, no solo en la parte de listas y de verificar que todas las obras estén en su lugar junto con registro, sino que también para cada una de las piezas que está en el museo o se mueve o entra o sale, tenemos que hacer estados de conservación muy detallados para entender cómo se están comportando los objetos dentro del museo. Entonces, uno pensaría que en un laboratorio de restauración y de conservación, la mayor labor es la restauración pues sí, o la conservación adentro, pero la realidad es que nos dedicamos el 80% del tiempo a documentar cómo están los objetos, a hacer levantamientos, a hacer seguimiento de lo que está pasando, a hacer monitoreo de las condiciones en salas, en fondos, incluso ver cómo se están empacando las cosas, y sugerir eh, pues si no cambios, cómo hacerlo de la mejor manera posible. Ay, perdón, me estoy adelantando. Y pues bueno, eso es a grandes rasgos lo que la Subdirección de Conservación y Registro hace y por supuesto que toda esta labor también la hacemos junto con Arqueya, junto con el Centro Documental. ¿Por qué? Porque pues, también es parte de nuestro campo de acción y de nuestras responsabilidades. Entonces, así como tratamos todos los objetos artísticos que llegan a la colección y que llegan a exposiciones, esa misma labor se hace con Arqueya. Y pues nada, Elba les va a platicar más de lo que es Arqueya y de cómo se trabaja internamente con ellos. Perfecto, muchas gracias, Ale. Me sumo también a los saludos y a los agradecimientos a Mariam, a Natanael, al CIDOC y a la Mesa Mexicana y muchas gracias a todas y a todos por estar acá. Me da mucho gusto ver a un par de caras y nombres conocidos. Y bueno, como dice Ale, nuestra intención el día de hoy es compartirles algunos de nuestros procesos desde el MUAC, tanto del Laboratorio de Conservación como del Centro de Documentación Arqueya. Y desde ahí, desde ese compartir nuestros procesos, problematizar también el tema de esta sesión que tiene que ver con la gestión de datos, con la documentación como una forma de conservación. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Bueno, yo les voy a platicar, como decía Ale, sobre el Centro de Documentación Arqueya, que tiene una característica, la verdad, poco usual en los museos de arte contemporáneo, me atrevería a decir a nivel internacional, porque la colección documental tiene el mismo estatus que la colección artística, ¿no? Digamos, la colección del museo es una sola y tiene estas dos como cabezas. Y la colección documental, que es de la que yo soy responsable, digamos, es parte también a su vez del Centro de Documentación Arqueya que conforma la biblioteca y el archivo, ¿no? Entonces es un poco también lo mismo que decía Alejandra, es importante explicarles cómo funciona la institución para también poder compartir los distintos procesos y problemáticas a las que nos enfrentamos en los procesos de documentación de nuestra colección. Y bueno, yo quería empezar con esta lámina, con un poco para compartirles la forma en la que estaré haciendo referencia a conservar y documentar como verbos, pero también como prácticas, como la colección misma es documental y vamos a estar hablando de procesos de documentación, ¿no? Entonces,
Estos conceptos estarán siendo utilizados de forma compleja, por eso quise hacer como una especie de red o de nudo de cómo estos conceptos van a estar entrando en contacto y en contaminación a lo largo de la charla. La siguiente, por favor, gracias, Alex. Sí. Bueno, nada más también explicarles un poco cómo está conformada la colección documental del MUAC. Actualmente contamos con 66 fondos y 7 colecciones. Como saben, la procedencia de un fondo es de un solo agente, puede ser un artista, puede ser un colectivo, puede ser un espacio artístico, y las colecciones más bien tienen una naturaleza más plural de sus orígenes de procedencia y también son concebidas más como líneas abiertas de investigación. Entonces, un poco para que se den una idea del tamaño, la colección documental del MUAC es una de las más grandes de América Latina. Eh, Estos 66 fondos son fondos muy, muy variados en cuanto a soportes, en cuanto a volumen. Eh, Hay, por ejemplo, fondos que tienen más de 10.000 ítems, ¿no? Como el fondo de Felipe Ehrenberg o el fondo histórico del MUCA, que son algunos de nuestros fondos más nutridos, ¿no? Entonces, bueno, imagínense un poco el volumen de estos fondos. Hay otros fondos, por supuesto, mucho más pequeños. Eh, pero bueno, también estas dos láminas o estas dos fotografías que quise incluir acá son un poco para darles una idea de cómo es la colección documental de arte contemporáneo, ¿no? Es una colección o un archivo que, digamos, no es un archivo tradicional, entre comillas, sí tiene su mayor volumen, es por supuesto papel y documentos, digamos, en sentido tradicional o estricto, pero al ser un archivo de prácticas artísticas o un archivo de arte contemporáneo, pues los límites entre obra y documento son súper delgados, ¿no? Eso también es una característica que nos interesa compartir en esta sesión. Eh, esa frontera entre lo que es pieza y lo que es proceso artístico o lo que es documentación, eh, siempre nos detona muchísimas preguntas, ¿no? Desde sus formas de conservación, la gestión de la información, la forma en la que incluso se hacen avalúos, la forma en la que se prestan, se conservan, se exhiben, digamos, toda esta variedad de preguntas que nos abre esta naturaleza muy particular de los archivos vinculados con prácticas artísticas, ¿no? Entonces, también pues tenemos todo tipo de soportes, documentos, fotografías, video, archivos digitales, objetos, telas, piezas artísticas, pintura, escultura, instalación y un amplio, etcétera. La siguiente, por favor. Y bueno, este es un poco un esquema del flujo de trabajo de la gestión documental, que como saben es una serie de prácticas muy amplias para digamos, el procesamiento de estos archivos, que digo, antes de que ingresen con nosotros también hay un largo proceso que tiene que ver con su adquisición o su donación, que son las dos formas de ingreso de los archivos, bueno, tanto de la colección artística como la documental, pasan por un proceso muy colegiado al ser un museo universitario. Hay muchos procesos que están también influidos por estas formas de trabajo de la universidad, como los cuerpos colegiados, que son cuerpos especializados en, digamos, tomar las mejores decisiones para qué obras y qué de archivos acaban siendo patrimonio de la nación, ¿no? Porque al final es un proceso de patrimonialización el ingreso a un museo universitario como el MUAC, ¿no? Entonces, bueno, una vez que pasan por ese proceso, hacemos un proceso de estabilización en colaboración con el laboratorio. Luego se trasladan al mobiliario de alta densidad, luego se hace una revisión general o inventario de cada fondo. Y después, bueno, surgen alternativas, ¿no? Podemos empezar a trasladar los materiales a soportes libres de ácido o empezar el proceso de catalogación. Después se hace un proceso de cuadro de clasificación, que es un proceso de control conceptual, digamos, del fondo o de la colección como un todo.
se plantea este cuadro en el que, por supuesto, se intenta conservar o rescatar el principio de procedencia o, digamos, el orden dado por los artistas, pero muchas veces al no tenerlo, se genera una nueva forma de organización a partir de este cuadro, que es el que genera las claves de clasificación, que son las claves que nos permiten tener un control objeto por objeto, ítem por ítem, ¿no? Con una clave específica que se folia sobre el objeto y que nos permite tener su control, ¿no? Después de la elaboración del cuadro, si es que no se hizo antes, se trasladan los materiales a soportes libres de ácido o se hace ya el proceso de foliado. Luego se da la ubicación final a cada objeto, ¿no? En las cajas y soportes finales, y esa ubicación final se coloca también ahora les voy a hablar con un poquito más de detalle de la clasificación o de la catalogación, y ya digamos el objetivo final es la puesta en acceso, ¿no? Entonces, bueno, este es todo como el trayecto que sigue un fondo documental o una colección cuando ingresa al museo, y vamos a ver ahorita en la plática cómo estamos todo el tiempo en diálogo con el laboratorio. La siguiente, Ale. Y bueno, el proceso, en el momento en el que me quiero detener un poco más es el proceso de clasificación archivística. Contarles que el MUAC, el Centro de Documentación Arqueya, trabaja con una base que es una adaptación de la ISADG. Trabajamos con una tabla con 44 campos, y que todo el tiempo estamos en proceso de adaptarla, ¿no? Eso es algo en lo que quisiera hacer mucho énfasis, que es digamos, no es un cuadro o una tabla fija, sino que todo el tiempo estamos en proceso de conversarla como equipo, ¿no? Porque el proceso luego de clasificación suele ser muy solitario, entonces tratamos de hacer estos espacios de tallereo para hacer ajustes, ¿no? Porque también cada fondo nos trae un reto diferente, y tratamos por eso de tener un catálogo propio que sí se basa en normas internacionales, pero que también responde a características propias de los fondos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, por eso es importante pensarlo como un proceso de investigación, ¿no? No es nada más un proceso técnico, sino que somos agentes que estamos todo el tiempo también investigando, y que asumimos esa responsabilidad, ¿no? De que la información que se vierta en la base de datos es una información a la que va a tener acceso el usuario, a la que va a tener acceso el museo que nos pida la pieza, el investigador, el conservador. Entonces, digamos, la información que se vierta ahí, tratamos de que sea lo más nutrida posible, ¿no? Y bueno, también decir que hay un proceso constante de retroalimentación a partir de todos los procesos. Un poco lo vamos a hablar ahorita con Ale. Y ya para darte ahora la palabra, nada más la última diapo de también contarles que al estar en un museo, este archivo o esta colección documental también está eh, todo el tiempo siendo exhibida, ¿no? Digamos, obviamente también tenemos procesos de préstamo, pero desde el MOAC también pensamos la pregunta de cómo se exhiben estos materiales, cómo se curan, y cómo ese proceso es un proceso de activación que implica también gestión de datos, de información, plantear líneas de investigación y acercarnos a públicos distintos que son, eh, digamos, no solo los usuarios especializados, sino también público general. Y ahora Ale les va a platicar un poco los procesos del laboratorio. Creo que estás muteada, Ale. Ya, perdón, no me podía desmutear. Listo, gracias, Elba. Pues bueno, como ya mencionó Elba, pues sí, estamos en constante comunicación. Precisamente desde esta parte, pues sí, colaborativa, y de cómo gestionar los fondos de manera conjunta. Entonces, las personas que hacen toda la clasificación, el foliado, y toda esta parte de organización de los fondos, al final son nuestros ojos en la colección documental. Ellos siempre son el primer contacto con lo que está pasando en los fondos.
Entonces, la manera en la que trabajamos es, ellos van haciendo su proceso, pero siempre que se ve alguna necesidad, que algún documento tiene deterioros, roturas, algún desajuste, manchas, etcétera. Hay que pensar que muchos de los fondos vienen de condiciones muy lejos de las óptimas. Entonces, nos han llegado incluso fondos con hongos o con algunos insectos, etcétera. Entonces, pues al final, el primer paso siempre es asegurarnos que lo que ya entra al museo esté en condiciones para que no genere pues un problema mayor en el resto de las colecciones y de los fondos que ya tenemos en el museo. Entonces, por eso es que menciona Elba que antes que nada pues, se hace este primer proceso pues, de conservación que muchas veces está enfocado justamente en la fumigación. Si no podemos hacer una fumigación inmediata, por lo menos se aíslan los materiales, no se combinan obviamente en los mobiliarios de alta densidad junto con todo lo demás, precisamente para evitar un problema mayor. Pero bueno, cuando se detecta un problema, las chicas, los chicos, les chicas, nos contactan y ya desde el laboratorio se hace una evaluación de la ruta de acción. O sea, si vemos que es algo que puede vivir, o sea, que igual y no está bien, pero puede vivir, se deja hasta que se pueda atender de manera oportuna. Y hay cosas que sí consideramos prioritarias de atender luego. Esto es definitivamente cualquier tipo de actividad biológica que nos pueda afectar el resto. Entonces ahí lo primero que hacemos siempre es aislar y después ya en el laboratorio se hace un proceso de desinfección para que puedan después regresar los materiales y que sea seguro para usar no solo para las personas que están clasificando, sino también para cuando están ya clasificadas y resguardadas en sus espacios. Entonces, pues bueno, este es como nuestro primer punto de contacto también entre el laboratorio y Arquella. Y pues bueno, ya cuando entramos en otro tipo de procesos, ya sean préstamos, exposiciones, incluso cuando se prestan los documentos para consulta, también podemos hacer una evaluación de qué tan pertinente es prestar ciertas cosas o no. Y pues bueno, nuestra herramienta básica, como casi cualquier conservador, son los reportes de condición. Actualmente hacemos nuestros reportes de condición de manera digital. Se hacen, como les comenté, de cada uno de los objetos que entran, salen, se exhiben, y pues de todo lo que tenemos que tener buen control de por qué está pasando, ¿no? Acá les puse como un poco el desglose de las partes que nosotros consideramos fundamentales para un reporte de condición, porque pues, esto es lo que nos permite ver qué está pasando con las piezas. Entonces, pues bueno, los datos generales, porque si no, no sabemos qué es. Siempre incluimos, por ejemplo, el número de inventario, o en este caso, el folio que les da Arquella. Acá este número se repite, pero tiene su clasificación específica, ¿no? Entonces, siempre va acompañado de un numeral. Por ejemplo, este era parte del fondo de Helen Escobedo, pero pues bueno, cada uno de los ítems tiene su clasificación específica, entonces también para nosotros es muy importante que eso no se pierda, entonces somos muy enfáticos en siempre poner todas las claves que tenemos. También incluye cosas como la fecha, materiales, los títulos, etcétera, todo lo que tenemos para identificar el objeto. El registro fotográfico, que en este caso, al ser una fotografía, se hizo únicamente de anverso y de reverso, pero tenemos otros casos en donde son objetos mucho más complicados. Como mencionaba Elba, pues tenemos desde documentos, cartas, papel, relativamente sencillos, hasta instalaciones. Entonces, el nivel de registro en cuanto a fotografías va a depender también mucho del objeto, ¿no? Y de lo que nos esté pidiendo el objeto. Justamente por esta variación, por este gran espectro de materiales y de soportes que tenemos, no nos funciona tener listas determinadas de efectos, de deterioros, de alteraciones. Entonces, para cada ficha hacemos una simbología propia. Entonces,
para nosotros es más importante que se mantenga consistente la simbología dentro de una ficha a que tengamos una general para todo, que al final no nos funcione para objetos en específico. Entonces, siempre en cada estado de conservación vamos a encontrar la simbología propia del estado de conservación para que se pueda leer la ficha de manera consistente. Y también hacemos un estado de conservación escrito. Esta parte para nosotros también es muy importante porque hay muchas veces que los objetos tienen tantos deterioros que no te puedes enfocar en marcar mancha por mancha, rotura por rotura, sino que más bien vamos marcando zonas en donde encontramos este tipo de afectaciones y en el estado de conservación lo redactamos. O sea, así decimos, en la zona central superior se encuentra una zona de manchas. Entonces, uno como lector de este estado, de este reporte de condición, no tiene precisamente que ver cada una de las manchas, sino saber que en esta zona hay manchas. Entonces, si tú lo estás viendo en el objeto es porque alguien más ya lo vio. Entonces, siempre vamos complementando los esquemas con la redacción que hacemos para hacer un levantamiento completo. Y pues bueno, también es muy importante siempre marcar la fecha y el lugar en donde se está haciendo ese estado de conservación y tener las firmas de conformidad de tanto de la persona que hizo el levantamiento como de la persona que está aceptando. Y pues bueno, también tener este tipo de documentos digitales nos ha permitido hacer este tipo de seguimiento. Esta obra es distinta a la primera, pero eh, es muy útil y sobre todo para dar seguimiento a la conservación de los objetos, hacer un estado de conservación inicial y sobre ese ir sumando. ¿Por qué? Porque esto nos permite ver los cambios que tienen las piezas conforme se van exhibiendo, se van moviendo de lugar en lugar. Entonces, por ejemplo, fue un préstamo que se hizo en España y una itinerancia. Entonces, en lugar de hacer un estado de conservación cada vez que se mueve, vamos sumando a la misma ficha. Entonces, por ejemplo, acá en esta primera parte, se tuvo que sustituir una caja de acrílico. Entonces, aquí ya tenemos parte de la historia de la pieza. Luego se movió, hubo un problema con el montaje. Entonces, acá en la fotografía de detalles se está señalando cuál es el problema de montaje que hubo y las acciones que se hicieron, ¿no? O sea, se tuvo que corregir ese montaje para que la pieza se pudiera exhibir. Y pues ya en el siguiente movimiento, si no tiene ningún cambio, simplemente marcamos que el estado de conservación se mantiene igual. Entonces, este tipo de documentación, de documentos que van sumando, nos permiten a nosotros como conservadores también saber de la historia de la pieza. O sea, qué le está pasando a la pieza, cómo se está comportando. Y en caso de que haya que hacer una intervención mayor, saber de dónde vienen todos estos efectos que estamos viendo en la obra, ¿no? Y que nos da más información para poder atenderlos de manera oportuna. También otra cosa, las fechas, ¿no? Aquí justo, yo tengo que esto pasó el 27 de septiembre de 2023. Estas fotografías las asocio también a la fecha. Son del 27 de septiembre de 2023. Entonces, este día que yo estoy redactando esta cosa, las piezas se veían de esta forma. Entonces, siempre vamos complementando la información que tenemos escrita con fotografías. Se vuelven documentos grandes, pesados, sí, pero que nos dan mucha información de cómo la obra se está comportando. Y pues bueno, justamente generamos una cantidad de información impresionante y por eso tenemos que ser también muy ordenados, ¿no? Entonces, eh, nuestro primer lugar de orden es Drive y después esto ya se transporta a discos duros y a respaldos menos en la nube, menos etéreos, digamos. Pero, pero pues bueno, acá lo que hacemos, les puse como 4 screenshots de cómo está más o menos organizada nuestros documentos. Acá, por ejemplo, tengo todas las exposiciones, tenemos otro tipo de documentos como, bueno, otro tipo de documentos y todos los dictámenes que vamos haciendo para cada préstamo. Entonces, por ejemplo, acá en 2024 se hizo un préstamo al MAM de documentación de Arquella. Entonces, siempre en estas carpetas viven una carpeta de dictámenes, una carpeta de imágenes, o sea, también conservamos, fuera de las imágenes que están en los estados de conservación, conservamos también la carpeta de las imágenes tal cual las tomamos. ¿Por qué? Porque pues, puedes hacer zoom, puedes ver detalles, puedes ver muchas más cosas.
Y las listas de obra. Las listas de obra también siempre son fundamentales porque ahí vamos haciendo las relaciones de cuáles objetos son los que van entrando, saliendo, prestándose, y pues al final son pues sí, nuestro punto de contacto para saber cómo se están moviendo las colecciones y qué ítems son los que se están moviendo. Y pues bueno, ya, dentro de las carpetas de dictámenes, viene ahora sí cada una de los estados de conservación que ya tienen la forma que les presenté antes. Y pues bueno, él les va a hablar un poquito de los procesos. Sí, un poco como pueden ver, la gestión de datos es distinta en el departamento que lleva Ale y llevo yo, pero es absolutamente complementaria, ¿no? O sea, o sea, podría decirse que quizás el nivel de foco en distintos aspectos, ¿no? Es notable, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotras en la base de clasificación de la que les hablé con 44 fondos, que pues no le vi mucho sentido a poner aquí el enorme Excel, trabajamos con hojas de cálculo en Excel para trabajar estas bases. Em, con sus 44 campos, esa información tiene que ver con, digamos, una perspectiva general sobre cada objeto, en donde hablamos de, obviamente, estos campos del paisaje, que ya se lo saben, autor, título, fecha, descripción, pero, por ejemplo, el contraste con nosotras ponemos estado de conservación, ¿no? Lo hemos platicado con Ale, bueno, malo o regular, ¿no? Esa es una vista muy general sobre el estado de conservación. Y si se contrasta esa información con el reporte de condición que hacen desde el laboratorio, pues son completamente complementarios, ¿no? Es como un zoom en las características físicas y materiales del objeto, que además se van transformando, ¿no? Un poco hacia donde queremos ir con esta última parte de la conversación, también para abrir, no sé si vayan surgiendo preguntas, es pensar cómo, justo lo que decía Ale, cómo los objetos, en este caso los documentos, pero también las piezas, las obras de arte, tienen toda una vida, ¿no? Y, digamos, no basta con su clasificación primera en el momento de ingreso al museo, sino que van viviendo una serie de transformaciones que afectan esta información y afectan la gestión de la información, ¿no? Entonces, lo que queríamos ahora es como conversar sobre estos momentos, como la consulta, el préstamo, la exhibición, la digitalización y la restauración, son procesos que detonan usos, vidas, procesos en los archivos, en los documentos mismos, que es interesante gestionar, ¿no? Digamos, nosotras lo que tenemos es en esa base de datos donde, por ejemplo, cuando un objeto, un documento, estuvo en préstamo en una exposición, tenemos una forma de registrarlo, ¿no? De decir, este ítem en específico estuvo exhibido en tal momento, ¿no? Entonces, se registra también esa información. Y otra cosa también interesante de escuchar ahora lo que comentaba Ale, es como también la responsabilidad de los sujetos que estamos gestionando esa información, ¿no? Como vieron, los reportes de condición están todo el tiempo firmados por quien entrega, por quien recibe. Desde el Centro de Documentación Arqueya también firmamos las bases de clasificación, ¿no? El sujeto que cataloga pone su nombre para también tener registro de quién lleva esa información. Luego también los equipos cambian. Nosotras trabajamos muchísimo con servicios sociales que nos apoyan en procesos de clasificación y al tener el nombre sabemos también acudir, de repente surgen dudas, podemos ir con quienes se hicieron cargo, ¿no? Entonces, bueno, también cuando hay una consulta, es bien interesante que los investigadores o las investigadoras luego tienen información que nosotras no tenemos, ¿no? Entonces ahí empieza también un proceso de retroalimentación que por lo menos desde el Centro de Documentación Arqueya nos interesa mucho estar muy abiertas a eso. Es decir,
Viene alguien que ha estado haciendo una tesis doctoral sobre uno de los artistas representados en nuestros fondos y de repente nos dice, en tu base de datos dice que esta pieza estuvo en la exposición tal y realmente no estuvo en esa exposición, sino estuvo en esta otra. Y con esa consulta se activa un proceso de corrección o de complementación de la información que también nos interesa complementar, ¿no? Con nuestras prácticas. También cuando, sobre todo los procesos de los que hablaba Ale, son, digamos, cuando un documento se presta o se pide en préstamo, tiene una vida que luego no tienen otros documentos que se quedan en el archivo, ¿no? Esos documentos que están en préstamo de repente tienen un foco de atención porque son estabilizados, restaurados. Esta visión con lupa de la que hablaba Ale, para ver sus arrugas, sus características muy concretas que se van afectando también con el uso, ¿no? Y esto es algo que pues es un poco inevitable que quizá cuando un documento se presta tanto para consulta como para exhibición, va a regresar con alguna pequeña modificación, ¿no? Entonces, bueno, no sé, Ale, si desde tu perspectiva podrías abonar en eso. ¿Cómo estos procesos de consulta y préstamo también generan más información que también tenemos que gestionar, ¿no? Sí, claro, o sea, muchas veces los préstamos en museos se ven como justo como esto, ¿no? O sea, los objetos van a tener cambios, simplemente porque se van a estar moviendo de su base, pero también para nosotros dentro del MUAC son oportunidades, oportunidades en el sentido de no solo de visibilización y de sí, va a haber personas que van a poder abonar más a la información del objeto, se van a poder ver, apreciar, etcétera, sino que también son parte del mecanismo de monitoreo que nosotros tenemos. O sea, cada vez que se hace un préstamo, cada vez que se solicita una consulta, cada vez que se van los objetos a exhibición, para nosotros son oportunidades para revisar cómo están esos fondos. Como dice Elba, tenemos una cantidad impresionante de material que no podemos estar constantemente viendo, porque entonces nos dedicaríamos solo a monitorear. O sea, no nos daría la vida, no nos daría el tiempo para hacer otro tipo de procesos. Entonces, todos estas solicitudes que nos llegan para usar pues sí, las colecciones, tanto la artística como la documental, son oportunidades para que nosotros estemos haciendo monitoreo para ver cómo se están comportando los objetos y para tener mejoras también. Mejoras en el sentido de los empaques, por ejemplo. Hay veces que pues sí, tenemos los objetos resguardados, pero igual no los tenemos en cajas especializadas para cada obra. Cuando se van en préstamo o se van sí, o van a tener algún transporte, podemos tomar estas oportunidades para entonces sí hacerles sus guardas o sus cajas o los espacios, sí, los materiales con los que se resguardan, hacerlos de manera mucho más específica para cada uno de los objetos. Y en este proceso también tenemos que pensar en el resto de la colección, porque tal vez tenemos, no sé, un objeto que para viajar es muy delicado y entonces hay que ponerle justo con su guarda de primer nivel y su amortiguante y no sé qué, y una caja de madera. Pero ¿cómo están también nuestros espacios? Nuestros espacios son muy limitados, entonces igual y para el viaje sí pueden viajar así, pero tienen que regresar a un espacio en el que tienen que resguardarse quizás de una manera más sencilla, pero por lo menos los materiales que están en contacto directo con ellos, pues sí, con los objetos, con los documentos, que sean los mejores, ¿no? Entonces, también aprovechamos este tipo pues sí, de consultas de préstamos de exhibición para poder detonar este tipo de procesos. Y se vuelve una colaboración con las instituciones o con los museos que están solicitando también las obras, ¿no? Al final se vuelve una acción colaborativa desde todos lados, no solo desde la parte de abonar a la información de cada objeto, sino también de la conservación de los objetos, ¿no? Ya más a largo plazo, fuera de la consulta o del préstamo momentáneo que se está haciendo. Y pues bueno, también
este tipo de consultas, exhibiciones, etcétera, a nosotros como laboratorio también son oportunidades para hacer procesos de restauración, de estabilización. Les puse aquí nada más un par de imágenes de ejemplos de cosas que hemos intervenido justamente pues para poder aportar a que los objetos estén bien y se puedan presentar de buena manera. Entonces, esto es parte del fondo del archivero, que nos llegó justo como con muchas roturas, muchos detalles. Se hizo la estabilización porque se exhibió la obra y pues para nosotros es importante que se exhiban las mejores condiciones. Acá se está haciendo una colocación de refuerzos porque también tenían pequeñas roturas, la devolución de plano local de esquinas y, por ejemplo, acá estamos haciendo una pequeña desinfección. No fue precisamente para un préstamo de consulta, sino también para difusión en redes sociales, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de mecanismos en los que podemos darle difusión a la colección. Y en todos ellos, pues siempre estamos procurando que las obras, los objetos, los documentos se encuentren en el mejor estado posible y pues claro que tengamos estas oportunidades para dejarlos de la mejor manera y que puedan ser consultados no solo de manera segura, sino también que tengan una buena, pues sí, una buena apariencia, una buena presentación para el público en general. No sé si quieras abonar algo más a esto. Sí, o sea, creo que esto último que está comentando Ale es importantísimo. Creo que al estar en un museo de arte contemporáneo, nuestras colecciones, digo, lo más importante es que estén vivas, ¿no? Que circulen, que se exhiban, que se presten, que en términos de conservación puede ser pues una lata para, digamos, para que los objetos estén así en sus condiciones óptimas, ¿no? Pero creo que siempre es la prioridad es el acceso, ¿no? También al ser un museo universitario, pues es su principal vocación. Y eso, digamos, activa todas estas preguntas, ¿no? Lo que me hacía pensar también, Ale, es cómo digamos, también ahí engarzo con otro tema que es el tema del volumen, ¿no? Ante una colección tan amplia, es imposible encargarse de todo en el mismo o al mismo nivel de profundidad, ¿no? Entonces, un poco en respuesta a los usuarios, a los públicos, a los intereses, tanto de curadores como de artistas, como de visitantes, como de investigadores, un poco el trabajo es por demanda, ¿no? Digamos, cuando una pieza es solicitada, es que se trabaja. Cuando un archivo se quiere consultar, es que también, digamos, no es que no estemos haciendo todo el tiempo procesos permanentes, como decía Ale, también de monitoreo y en nuestro caso, de digitalización, ¿no? Obviamente, de clasificación, de todos los procesos que les mostré en el flujograma, pero hay algo que es que se activa cuando son solicitados los materiales, ¿no? Entonces, eso también es muy interesante pensarlo como una respuesta eh, a un interés, al público, ¿no? También la digitalización, aunque se hace permanentemente de todos los fondos, es también por demanda, ¿no? Cuando hay un interés, es que se solicita la digitalización en alta bueno, partiendo de que es absolutamente imposible tener digitalizado el 100% del acervo, partimos de eso, tendríamos que estar 24 horas al día, 7 días a la semana, digitalizando todo el tiempo para tener todo digitalizado. Entonces, desde asumir que no se puede digitalizar todo, ¿cómo priorizamos, no? Son las preguntas que nos hacemos constantemente. Eh, Desde una perspectiva curatorial, decir estos materiales son sensibles, digamos, a su manipulación, son muy frágiles, los digitalizamos, pero también se interesan en una exposición o para algo, también se digitalizan y ahí se generan metadatos. En fin, un proceso constante de información que está circulando alrededor de nuestros objetos documentales y que responde al interés del público, al programa curatorial, a los intercambios con otras instituciones y un amplio etcétera.
¿no? Em, bueno, no sé si también estaban considerando un momento para preguntas o no, si nos quedan algunos minutos, no sé, Nat. Estamos justo en el tiempo para comenzar con participaciones también y por supuesto están contemplados el tiempo que sea necesario para poder responder a las inquietudes y también ampliar la conversación con ustedes, que ha sido un placer escucharlas y ver este trabajo tan complejo y de colaboración que se tiene en una sola sección que es conservación y relacionado con la gestión de datos de todo este campo que es documentación. Adelante. Primera participación de Emilia Montes. Si gustas encender tu micrófono, por favor. Las demás personas con solo levantar la mano o escribirla por el chat, estamos aquí al pendiente para eh, atenderle. Hola, muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Pues, pues felicidades, una exposición muy clara de todo el trabajo y proceso que llevan a cabo en esta área de subdirección de conservación y registro. Tengo muchas preguntas, haré algunas muy generales para ver si podemos abarcar este, y aprovechar la experiencia que han tenido. La primera pregunta sería, qué han requerido para hacer su trabajo en cuestión de formación? Y cuando ustedes llegan y empiezan a hacer este trabajo, ¿qué necesitan? ¿De dónde agarrarse y qué conocimientos ir adquiriendo para mejorar su trabajo? Y en cuestión material, ¿qué es lo que se necesitaría? ¿Más espacios? ¿Tener un presupuesto para determinados materiales que sabemos que se necesitan constantemente? Estas dos preguntas las hago porque yo estoy en el Castillo de Chapultepec, en un museo nacional, y ahí sabemos que tenemos varias áreas que atienden diferentes necesidades. Taller de restauración, depósito de colecciones, área de investigación, museografía, pero esto lo tenemos porque es un museo nacional, esta organización. Pero no todos los museos lo tienen. Entonces hay museos mucho más chicos que tienen que hacer todas estas funciones entre todos sin que haya una división de formación. Ustedes no están hablando de una experiencia de un museo que tiene esta área de subdirección de conservación y registro. El Museo Nacional de Historia no lo tiene. Entonces, pienso que es bien importante lo que están haciendo con estas charlas, porque si no lo tenemos, con la experiencia que ustedes nos están dando, pues ir dibujando estos espacios y estos perfiles de estos profesionales que lo necesitamos en nuestros museos para en algún momento, si hay las condiciones, pues solicitarlas y ya solicitarlas con un perfil. Yo estaba pensando, bueno, ¿qué se necesita? ¿Qué perfil se necesita para tener esta área? No nada más es el área, el espacio, las condiciones materiales, sino qué perfil de profesionales se necesita para que irlo apuntando, irlo dibujando y en algún momento solicitarlo y empezar a gestionar estas áreas que los museos los necesitan. Gracias. No, gracias por tu pregunta. A ver, en cuanto al área de conservación y registro, bueno, yo como Nat ya lo mencionó, yo soy restauradora de formación y además tengo una especialidad en gestión y en administración. O sea, soy un perfil un poco específico en este sentido, ¿no? O sea, hay pocos restauradores que se dedican también a la administración. Entonces, pues bueno, esto a mí me ayuda mucho también como para meterme en la parte de registro y de cómo gestionar pues las colecciones y los datos y todo este asunto. En cuanto a las demás personas que colaboran en el área, hay historiadores del arte, hay gestores de cultura, y también gente ¿cómo se llama? Con un perfil en informática. ¿Por qué? Porque pues tienes también que manejar bases de datos y una cantidad de información impresionante que actualmente, antes, como todos sabemos, se hacían en carpetas,
en físico. Actualmente se hace más en digital. Entonces, tener este perfil de informática y de gestión de datos informáticos también es sumamente importante. En el MUAC somos muy afortunados porque esta estructura, o sea, el museo se genera pensándolo como museo de arte contemporáneo y como dice Elba, pues desde un inicio se conforma la colección artística y la documental a la par. Y así como se conforma la colección artística y documental, también se generan todas las áreas necesarias para que el museo funcione y que sea un engranaje en el que todos colaboramos. Entonces, es muy afortunado que tengamos esta estructura desde un principio. Eh, entonces, pues sí, desde el principio y pensando que también se va a hacer una cantidad grande o sea, que nunca va a haber una exposición permanente como sucede en otros museos, se necesita que toda esta logística de registro funcione a la perfección. O sea, si no funciona a la perfección, entonces perdemos control, se nos pueden perder obras, podemos tener una serie de problemas grandes, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un poco en cuanto a la formación y a los conocimientos, que sí son perfiles particulares porque tienes que saber de arte, tienes que saber de lo que estás manejando, pero también tienes que saber manejar información, pero también tienes que tener relaciones públicas buenas con otros museos, con otras personas. Entonces, también por eso somos equipo, porque todos tenemos distintas visiones y todos podemos ir trabajando desde distintos lados. Elba, no sé si quieras responder a alguna otra parte. Sí, sobre la formación o el perfil profesional desde el Centro de Documentación Arquella, es un perfil, fíjate, Talia, bastante interesante porque suele ser, igual como dice Ale, en combinación, siempre pensando que perspectivas interdisciplinares permiten como mayor enriquecimiento. Pero bueno, por ahora, por ejemplo, la mayoría somos entre historiadores del arte y artistas. Muchas de nuestras catalogadoras son artistas. Entonces también tienen mucho conocimiento, digamos, no solo de materialidades, sino de prácticas artísticas específicas. Y yo, por ejemplo, como historiadora, puedo tener una perspectiva como digamos, porque tenemos archivos desde 1952 hasta el presente, ¿no? Entonces, en ese puente amplio de prácticas, pues sí es importante entender periodos históricos, procesos, ¿no? Y sí tener esa información. Y lo que también tratamos de hacer es todo el tiempo estar investigando un poco lo que decía hace un momento, como puede ser un reto que de repente te toca la clasificación de un archivo que quizá no conoces del todo, pero entonces siempre estamos documentándonos, leyendo, y hay algo bien interesante que es que cuando los artistas están todavía vivos, tratamos de tener diálogos con ellos, ¿no? Que es algo que no se puede tener en otras instituciones o, no, digamos, en archivos más de arte del pasado, que no pueden tener ese diálogo con los artistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora esta semana va a venir Armando Cristeto, que es un fotógrafo cuyo fondo tenemos, y vamos a conversar con él la propuesta de cuadro de clasificación para que nos dé esa retroalimentación. Y sobre, digamos, las necesidades de materiales y espacio y todo eso que preguntabas también, eh, pues sí, digamos, en términos ideales, habría que tener un laboratorio de conservación, un departamento de control y registro, unas instalaciones donde haya control de temperatura y humedad para los archivos. eh, pero no siempre las hay, ¿no? Digamos, el MUAC somos muy afortunados, tenemos una infraestructura del edificio, fue diseñado específicamente para lo que hace. Digamos, tenemos distintas bodegas, hay una bóveda especial de fotografía que está a 15 grados, me parece que son 15 grados, ¿verdad, Ale? Está más, digamos, frío y seco, que son las condiciones ideales de conservación. Eh, y cuando no se tienen, pues se tiene que pensar en priorizar, ¿no? Digamos, evitar que los materiales estén en riesgo y ponerlos en el lugar donde haya mayor estabilidad de temperatura y humedad. Digo, eso tal vez lo tendría que estar diciendo Ale, pero eh, también es un proceso de mucha retroalimentación entre nosotras, ¿no? Yo, a pesar de que vengo más del mundo de la historia del arte, también he tenido que aprender un montón de problemáticas de conservación. Tuve la oportunidad de estar
dando clases en la ENCRIM, en la maestría de acervos documentales, ¿no? Donde también es un programa muy planteado desde la interdisciplina, ¿no? Y digamos, entendernos unos y otros y compartir conocimientos. Increíble. Muchísimas gracias. Tenemos más participaciones. Janine si bien pronuncié tu nombre, de Brasil. É, Janine Ojeda, que Sí. tal? Como, parabéns, felicitaciones, es un portuñol. Elba, Alejandra, Natael y todos los demás. Em, pues son dos cuestiones que yo trabajo en un museo nacional en Ouro Preto, Minas Gerais, con objetos y colecciones del siglo XVIII, XIX. Y la cuestión es, yo estoy responsable pelo sector de documentación museológica, somente con la colección museológica, pero tienes archivo, biblioteca con las obras raras. Pero mi preocupación ahora es desenvolver un centro de documentación de preservación digital, porque tengo mucha documentación complementar a los objetos, muy de 1950, 60, dibujos, como dice, diseños, que integrarían la ficha de catalogación para consulta. Y tal vez esencial para algún tipo de investigación importante para lo consulente. O, enfim. Entonces, esa es una cuestión. ¿Cómo usted concentran la documentación antigua de años referente a los objetos que no es necesariamente del archivo histórico, pero es complementar a las colecciones museológicas? Y otra cuestión es que cómo usted archiva el conocimiento producido, las informaciones, esa gestión de las medias producidas en las medias sociales que se referencia a los objetos en una exposición, puede ser una intervención, una performance, algo así. ¿Cómo es el conjunto para que en un determinado archivo todo el consulente tiene toda la visión o no tiene? Son separadas como si fuese un registro de media de Instagram, de una performance. ¿Cómo es la conexión? Esto es mi preocupación. Gracias. Bueno, pues gracias, Janine. Es una pregunta o dos preguntas complejas. Creo que es nuestra labor o nuestra responsabilidad generar esos cruces entre toda la información que sea complementaria. Por ejemplo, en Arquella también tenemos biblioteca como ustedes y el archivo. Y lo que se busca es que haya cruces entre el acervo bibliográfico y lo que hay en los archivos. Digamos, si entra el fondo de un artista, por ejemplo, Marta Palau, que tengamos también la mayor cantidad de bibliografía sobre esa misma artista en nuestro acervo bibliográfico. Y otra información complementaria también podría ser cosas que vienen de los propios artistas, ¿no? Por ejemplo, pienso en el caso de Carla Ripi, que nos donó su archivo y estamos en proceso de catalogación, pero ella misma generó un instrumento como de explicación de sus procesos archivísticos y nosotros lo integramos eso, digamos, es una fuente para nosotros sí, de documentación, pero también una herramienta que podemos dar al público, ¿no? Si viene algún investigador, le damos acceso al archivo, pero también le damos acceso a ese instrumento que no es propiamente el nuestro, pero que complementa esa información, ¿no? Creo que esa gestión es compleja, ¿no? Porque podría ser infinito, podríamos tener, todo tendría que ver y podríamos así, no sé, hay películas documentales, libros, digamos, el problema quizás es frenar, ¿no? Hasta dónde podemos abarcar.
Y a eso me lleva un poco la siguiente pregunta, ¿no? Como toda la vida que tienen los objetos en las redes sociales ya es otro mundo del que por ahora, por lo menos desde Arquella, no nos hemos ocupado, ¿no? O sea, no tenemos ahora herramientas para archivar o para conservar. Tenemos una cuenta de Instagram donde estamos todo el tiempo compartiendo procesos, recomendando cosas, compartiendo con usuarios, por ejemplo, cuando un fondo llega o cuando se prestan materiales, y eso tiene su propia vida, pero no nos hemos ocupado de hacer preservación digital de eso. Es un reto para el futuro, definitivamente. No sé, Ale, si quieras decir Gra- algo o si hay pregunta. César Huiza tiene también otra participación. Adelante. Hola, buenos días o buenas tardes. Gracias, Alejandra. Gracias, Elba, por esta maravillosa charla y en estos webinars. Definitivamente me parece importante el trabajo que vienen realizando. Mi consulta es la siguiente. En el tema de la gestión de la información, ¿cómo ha representado un antes y un después la incorporación, por ejemplo, de estándares? Ustedes veo que usan el ISAT-G, por ahí un lado, si es que ha representado un antes y un después en la gestión de la información que han venido desarrollando. ¿Cómo va respondiendo en este caso la búsqueda de información dentro de su propia práctica? ¿Qué resultado les tiene esta nueva organización que nos han mostrado? ¿Qué beneficios y también qué limitaciones presenta en ese sentido? Y si también son los usuarios también pueden tener acceso a esa búsqueda o actualmente solamente es, en este caso, la administración. Muchísimas gracias. Gracias, César, por la pregunta. Bueno, no me sería fácil hablar del antes de la implementación de la ISAT-G, que eso fue hace como 14 años o una cosa así, cuando yo todavía no trabajaba en la institución, pero sí tengo acceso a algunos listados que eran, como digamos, se trabajaban los archivos antes de implementar la norma. eh, y bueno, sí, eran listados así. Hay un archivo que es increíble, lo problemático que fue la forma de gestión de la información, porque habían como 40 archivos de Word con listados infinitos, ¿no? Que digamos, eso dependía de la cabeza de alguien que hizo todos esos Words y que como se pudo en ese momento, cuando muy al principio, cuando apenas estaba conformando el archivo, eh, y ahora contrastándolo esos listados con la, digamos, la clasificación actual, pues eso sí es un cambio radical, ¿no? Porque eh, lo que creo que generan los instrumentos es no depender justo de la cabeza de alguien, que es como que siempre ocurre en los archivos, ¿no? Que hay alguien que sabe dónde está todo y que en su cabeza está toda la información, pero es muy difícil si esa persona se va o digamos, ¿no? Y tener este control de que un instrumento donde todos nos podamos entender. Ahora, sin duda tiene limitaciones. Lo que nosotras tenemos es un catálogo de opciones de estos 44 campos que les decía, y siempre estamos generando nueva información, porque de repente cada archivo nos trae un reto diferente, ¿no? Y nos encontramos con problemas de que esto no estaba pensado en nuestras opciones de datos, digamos, de categorías. Y entonces, por eso hacemos estos seminarios constantes donde compartimos digamos, porque el trabajo, les decía un poco de clasificación, de catalogación, puede ser muy, muy solitario. Y entonces tenemos estos pequeños seminarios, a veces una vez al mes, a veces más espaciados, donde compartimos nuestras problemáticas existenciales de no sé qué hacer con este caso, y acompañarnos más en ese proceso. Y lo que hacemos es cuando nos encontramos con limitaciones, ingresamos nuevas categorías pero lo hacemos de manera compartida, colegiada, ¿no? Y vamos renovando nuestro catálogo de opciones. Ha sido una conversación muy interesante en la que destaca muchísimo que el trabajo de documentación es compartido, es colegiado, por supuesto, se va acompañando y nutriendo pues en la práctica también
porque hay una amplitud también de vocabulario y de registros sobre cosas tan complejas que no queda únicamente una sola categoría para poder describir y registrar lo que se encuentra en el arte contemporáneo y quizás tampoco en cualquier tipo de museos, no solamente pensando en lo que representa el MUAC. Quizás creo que no tenemos más participaciones más que su felicitación por esta plática, por este acompañamiento que han tenido en este webinar. Y quisiera saber si hay alguien más que quiera levantar la mano y hacer aparición con su micrófono y su imagen. O pasamos a algunas otras conclusiones que ustedes tengan sobre esta plática. A mí me gustaría recalcar también, justo y preguntar hacia ustedes, ¿cómo ha sido este acompañamiento hacia otras instituciones? Alejandra mencionó en su presentación que el MAM solicitó su asistencia y me hace ver que también otras instituciones se acercan con ustedes para justo compartir y preguntar y pues llevar a cabo estas actividades que no son para nada sencillas y que requieren también una actualización constante. Más que asistencia, siempre es una labor complementaria. O sea, creo que cada museo tenemos formas de hacer las cosas distintas. Por ejemplo, desde el INBA se sigue trabajando con estados de conservación en papel, ¿no? En papel que pueden ser prácticos en el momento, pero también tienen sus limitaciones. Entonces, la verdad, y esto es algo bonito que pues nos hace también a nosotros como yo digo que un poco punto de lanza es que cada vez que llegamos a hacer los estados de conservación digitales, tanto aquí en México como en el extranjero, la gente está muy interesada en cómo lo estamos haciendo, qué programas estamos usando, porque resulta muy útil, para pues sí, para nuestra labor, tener la inmediatez de poder tomar una foto y marcar lo que estamos viendo, verlo junto con las personas, ir haciendo el registro en conjunto, es mucho más, genera más confianza que si uno llega con un papel en donde se ve una imagen un poco borrosa y tratas de marcar más o menos en dónde están los deterioros, etcétera. Entonces, pues sí estamos tratando un poco de cambiar esto. Obviamente es un proceso lento, obviamente no todos tenemos acceso a las herramientas que nosotros estamos usando, pero pues bueno, también tratamos de ser lo más accesibles posible. Siempre le estamos mandando los estados de conservación en línea, las fotografías, los detalles, etcétera. Entonces, sí tenemos mucho pues esta práctica de compartir, o sea, de si alguien llega a preguntar, compartimos, si alguien necesita, son programas muy sencillos en realidad de acceso libre, si necesitan más información de cómo lo estamos haciendo, de por qué, etcétera, tenemos esta política de compartir, ¿no? O sea, compartir saberes, compartir prácticas, tratar pues sí, de que todos estemos haciendo las formas de las labores de la manera más sencilla y más clara posible para todos. Entonces, siempre es una colaboración con las instituciones. Hay quienes se quedan muy contentos con los estados de conservación que nosotros les mandamos. Hay quienes todavía también levantan sus propios estados de conservación. También es por reglas institucionales de cada lugar. Pero pues bueno, al final es una labor conjunta y pues todos somos humanos, todos vemos cosas distintas, entonces entre mayor colaboración hay, pues mejor funcionan las cosas. Sí, justo nada más agregaría que espacios como este generado por el SIDOC, o sea, también generan eso, ¿no? Ese intercambio que luego por el día a día que nos tiene a todos así, con el agua así hasta el cuello, no tenemos siempre el tiempo de estar haciendo los intercambios a menos de que sean solicitados, ¿no? Hemos tenido desde el Centro de Documentación Arqueya varias colaboraciones, por ejemplo, con Teorética en Costa Rica. Ahora vamos a empezar con un intercambio con el Mali. eh, de Perú y, digamos, siempre estamos tratando de buscar alianzas internacionales y demás, pero también estos espacios son un espacio importante de intercambio de prácticas que, que genera esas redes, ¿no? Porque al final creo que, aunque estamos trabajando cada quien desde un país diferente, desde instituciones y normas diferentes,
seguramente nuestros problemas son los mismos, ¿no? Y tenemos las mismas preguntas, las mismas reflexiones. Entonces, este espacio es este tipo de espacios permiten esas redes, ¿no? Que el sentido sería conservarlas y incrementar, ¿no? Las posibilidades a partir de, de comunicarnos también. Ahí dejamos nuestros correos electrónicos y quedamos muy atentas también a las dudas que tengan y a la colaboración. Me sumo a sus felicitaciones. Ya sus correos están en el chat. No sé si sea necesario ya los tengan registrados o sea necesario que las ponentes vuelvan a escribir sus datos. Espero que sean muy atendidas y requisitadas por correo, porque tienen mucha experiencia y también mucho empeño en contestar cualquier inquietud. Quiero también ir cerrando la presentación, si no hay otra participación, recordando que también, bueno, la gestión de datos es parte también de todo este sistema de la práctica de documentación. La primera sesión estuvo vinculada con la generación de vocabularios, si se podían controlar, si había una manera de tener un sistema de acuerdo para enunciar las cosas que tenemos en las colecciones y también enlazado con la manera en la que se resguarda este tipo de documentación, que son la vinculación de estos datos, almacenamiento y su accesibilidad, que eso será la tercera sesión el lunes 18 de noviembre por parte de Dalton López de la Universidad de Brasilia. Y espero que también nos acompañen en aquella próxima sesión. Sin más, si no hay alguna otra participación, entonces quedamos por damos por cierre esta. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la siguiente. Gracias por invitarnos y gracias a todos los que nos escucharon. Sí, Al muchísimas contrario. gracias. Muy pendientes. Gracias, Marian. Gracias, Natael. Gracias. Gracias. Muchas Thank gracias. you, Pues, thank you, al contrario. Nathaniel, Ella, Alejandra, and thank you all. And I think today we actually have built the community around documentation in CDOC, and these series are actually helping to build our stronger community for documentation. And I think we are doing a good job. Thank you all for your interest and participation. And again, Ella and Alejandra, thank you so much for sharing your experience. Thank you. Bye-bye.